Hoy vamos a hablar de espondiloartropatías seronegativas. Es un grupo de enfermedades, así que es un tema muy grande. Voy a tratar de hacer un resumen de cada una y de hablar un poquito en general. Y bueno, obviamente va a ser bastante resumido, así que después si quedan dudas, eh, cuando está el momento de las preguntas, aprovecha. Bueno, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias, por definición de factor reumatoideo negativo, o sea, cero negativa, sin factor reumatoideo ni ningún autoanticuerpo, y que comparten características clínicas comunes. Comparten las manifestaciones clínicas clásicas, que son la lumbalgia inflamatoria, la artritis periférica, que suele ser asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoidea, y más también de miembros inferiores que miembros superiores, la dactilitis y la tenosinovitis, que son también bastante características de este grupo. Tienen una predisposición genética, el gen o el locus más conocido es el HLA-27, pero también hay otros genes que están involucrados y también se caracterizan por sus manifestaciones extraarticulares, entre las cuales la uveitis es muy importante. Incluso en algunas clasificaciones se la incluye como una enfermedad más dentro del grupo de las espondiloartritis, porque muchos pacientes solamente tienen en su evolución uveitis y HLA-27 positivo. Bueno, de la uveitis no voy a hablar yo, pero la tenemos en cuenta como un síntoma extraarticular también en todas las espondiloartritis. Dentro de esta clasificación, dentro de este grupo, tenemos sobre todo cinco patologías. La espondilitis anquilosante es la más clásica de este grupo y es la que más se relaciona con el HLA-B27. Y también tenemos la artropatía psoriásica, la artritis reactiva, la artritis enteropática y la espondiloartritis indiferenciada, que es la que donde entran todos los pacientes que no clasifican para otras patologías del grupo. Ya hace unos años, desde 2006, el grupo ASA, que es el Grupo Internacional para la Evaluación de la Espondiloartritis, es un grupo que se reunió de expertos justamente para definir criterios en las espondiloartritis. Definieron un grupo de criterios para espondiloartritis axial y otro grupo de criterios para espondiloartritis periférica, donde podemos clasificar todas las espondiloartritis en general. Y no son los criterios que también tienen cada una por separado, que los podemos usar para cada patología en particular. ¿Sí? Estos son los criterios para la clasificación de la espondiloartritis axial, donde se toman siempre pacientes que tienen dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y una edad que tiene que ser antes de los 45 años. Y en los criterios podemos entrar por dos partes, si tenemos una sacroiliitis en imagen o si tenemos HLA-B27 positivo. Y además se suman otras características de espondiloartritis que pueden ser el dolor lumbar inflamatorio, la artritis periférica, la centesitis, la uveitis, dactilitis, y acá entran la psoriasis y la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, o sea que como ven, todas las patologías del grupo pueden ser clasificadas con esta clasificación. Y por otro lado también la sacroiliitis, la definición de lo que sería la sacroiliitis en imagen, también hay una definición que está dada por este grupo ASAS. Y lo que son los criterios de la clasificación para espondiloartritis periférica son los pacientes que tienen artritis o entesitis o dactilitis y también comparten otras características de espondiloartritis como las que mencionamos antes. Y esto a grandes rasgos para que vean que hoy en día ya no se suele clasificar a cada uno por separado, sino que tenemos criterios que clasifican en general a las espondiloartritis, porque aparte ya sabemos que como es un grupo de enfermedades, los pacientes muchas veces pueden tener varias de estas patologías juntas. Hay pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y uveitis y espondilitis anquilosante. Entonces, lo importante es reconocerlas como grupo y después clasificarlas en conjunto. La etiopatogenia de las espondiloartritis involucra muchos factores. Los más importantes y más conocidos son los factores genéticos, pero también tenemos factores ambientales y otros factores asociados. Y dentro de los factores genéticos, por supuesto, el HLA-27 como el más caracterizado y es el que se encuentra sobre todo en la espondilitis anquilosante, que puede llegar a ser hasta un 95% de los pacientes. Esto obviamente depende mucho del lugar del planeta donde uno haga esta medición. Hay lugares donde
prevalencia es más alta de HLA-B27 y lugares donde es más baja. Acá en Argentina y en general en Latinoamérica tenemos baja prevalencia de este alelo, por lo cual después vamos a ver también hay menos detección de espondilitis anquilosante que en otras partes como por ejemplo el sudeste asiático. En las artritis reactivas también podemos encontrar hasta un 90% de HLA-27 positivo. En la artropatía psoriásica, dependiendo si es axial o periférica, tenemos más prevalencia de HLA, en la axial obviamente más y en la periférica solamente un 15%. Acá tengo que decir que últimamente hay una discusión que está muy de moda que habla de la diferencia entre una espondilitis psoriásica y una persona con psoriasis que tiene espondilitis anquilosante. Es como que hoy en día se trata de diferenciar eso y esto, bueno, tiene mucho que ver con el HLA, que muchos de estos pacientes en realidad tienen espondilitis anquilosante y psoriasis. La enfermedad inflamatoria intestinal también tiene una alta prevalencia de HLA-B27 y en las indiferenciadas lo mismo. No solamente el HLA-27 es el asociado con la patogenia de la espondiloartritis, sino también muchos otros genes que fueron estudiados, pero obviamente no son tan comunes y no tenemos métodos para detectarlos en el día a día en el laboratorio. Como si tenemos al HLA-27, que hoy en día es algo bastante común que uno lo puede pedir cuando tiene una sospecha. ¿Sí? Hay varios genes que fueron estudiados, algunos de esos son los que están acá en esta lista. Dentro de los factores ambientales, como siempre en las enfermedades autoinmunes, tenemos los factores infecciosos. Esto se ha demostrado que en los pacientes con espondiloartritis tienen más gram negativos en materia fecal, tienen distinta reactividad frente a los antígenos de las enterobacterias. Tienen, y después tenemos modelos de ratas transgénicas para HLA. Hola, en medio de la pieza. Perdón, chao. Modelos de ratas transgénicas para HLA en los cuales se las puso en un ambiente libre de gérmenes y no desarrollaron enfermedad, a diferencia de, de los pacientes que están en un ambiente con gérmenes que han desarrollado la enfermedad. Agarra eso y anda para allá. Nada, anda para allá. Perdón. Em, Los pacientes también que tienen obesidad tienen obviamente más predisposición a a desarrollar la enfermedad, sobre todo si tienen HLA-27 positivo. El estrés, el tabaquismo es un factor de riesgo conocido para esta enfermedad y los traumatismos también son un factor que puede desencadenar estas enfermedades. Bueno, hablando un poco en particular de la espondilitis anquilosante, este artículo que fue publicado el año pasado en la Revista Argentina de Reumatología habla de la situación actual y la epidemiología de la espondiloartritis axial o de la espondilitis anquilosante en Argentina, sobre todo, y lo que se encontraron fueron 4.093 pacientes con espondilitis anquilosante del total de la población, con lo cual la incidencia en Argentina dio de un 0,013%. Fíjense que la incidencia mundial es bastante más alta, del 0,1 al 1,4 dependiendo de la población, y eso habla un poco en parte de la baja prevalencia del HLA-27 en nuestra población y en parte también de la falta de detección, porque esta enfermedad muchas veces pasa no detectada o durante muchos años no se detecta y eso hace que cuando uno busca los pacientes en la población general sean menos, obviamente, que en otros lugares donde la detección es más activa. La edad promedio de los pacientes en Argentina es de 49 años, un 60% casi son varones El mismo día del incendio, el martes, a la noche, y sí, a la tarde, hay fueron alguien que no entregadas 22 está personas. muteado, se escucha ruido. Em, y bueno, casi un 60% son varones y tienen una mediana demora al diagnóstico de 2 años. Eso es lo que según este estudio, ¿no?, que se hizo el año pasado. Las manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante, obviamente lo primordial y lo que más queremos detectar es la lumbalgia inflamatoria. Lo que llamamos lumbalgia inflamatoria es una lumbalgia que tiene características especiales. Estos son distintos criterios que se usaron para clasificar a la lumbalgia inflamatoria. Podemos usar cualquiera, pero más o menos todos tienen, tienen similares características.
sobre todo la duración, que tiene que ser una duración prolongada de más de 3 meses, el comienzo a una edad joven, antes de los 40 años, el comienzo que es insidioso, que no es brusco, como si fuera una contractura muscular o una patología discal, la rigidez matinal, que según algunos criterios, digamos, no pone cantidad de minutos y en otros criterios es de más de 30 minutos, pero en general siempre consideramos la rigidez matinal en las patologías inflamatorias cuando es prolongada, sobre todo más de 30 minutos. El dolor cuando es nocturno, el dolor que despierta al paciente durante la noche o que le dificulta el sueño y que mejora con el ejercicio y que no mejora con el reposo. ¿Sí? Esas son características de la lumbalgia que nosotros siempre preguntamos. Obviamente la consulta por lumbalgia es muy común en cualquier consultorio y es súper importante preguntar sobre estas características porque a veces hay cosas que nos hacen sospechar, sobre todo si es un paciente joven, nos hacen sospechar en una lumbalgia inflamatoria que es la que debemos estudiar con el objetivo de diagnosticar estas enfermedades. Entonces las manifestaciones clínicas, empezando obviamente por la lumbalgia, tenemos también el dolor en algas, que vendría a ser el dolor de la sacroiliaca, pero que refiere como dolor en algas que puede ser alternante, o el dolor inguinal por el compromiso de las caderas, la rigidez lumbar, que como decíamos, puede ser prolongada, mañana o luego de reposo, el dolor torácico inspiratorio por la afectación de las arterias costales, que es bastante típico en esta enfermedad, las alteraciones postales, que lamentablemente las vemos bastante seguido porque como esta patología se diagnostica muy tarde, muchas veces viene el paciente, no les digo como el último de la foto, pero sí quizá como el segundo, ya con proyección anterior del cuello, por ejemplo. Bueno, eh, es algo, esta imagen es una imagen previa a la área biológica. Vemos que el paciente va tomando la famosa postura de esquiador, ¿no? Que empieza con hiposis dorsal, pierde la mirada frontal, el cuello se proyecta hacia adelante, la pelvis también se proyecta hacia adelante. Y termina en la pose del esquiador. Y luego, bueno, para las situaciones posturales tenemos la antecitis, sobre todo la más característica, la del Aquiles, pero también podemos encontrar antecitis en los trocánteres, en la velocidad tibial, en las crestas ilíacas. La entesitis es la inflamación en el sitio de inserción de los tendones. A eso es lo que se le llama entesis, es la inserción del tendón en el hueso. Y eso es lo que se inflama en las espondilortitis seronegativas. No tanto como a veces vemos inflamación, por ejemplo, del Aquiles cuando es traumática, lejos de la entesis, lejos del sitio de inserción, eso no nos resulta sospechoso, sino que sí nos resulta sospechoso cuando la inflamación está sobre la entesis, o sea, sobre el sitio de inserción. Y luego tenemos el espondilitis anquilosante, también puede haber artritis periférica, pero es menos frecuente y como en todas las espondiloartritis, común que se afecta a los miembros inferiores, tobillos, y menos frecuente en miembros superiores. Las manifestaciones extraarticulares que pueden la espondilitis anquilosante son muchísimas. La uveitis, obviamente, es característica. La uveitis de las artritis es una uveitis aguda y unilateral, por lo general, y es una uveitis anterior. Siempre cuando el oftalmólogo nos manda pacientes con uveitis, siempre le dimos que nos diga afectaciones anterior, exterior, si es una panuveitis, si es unilateral, si es lateral, porque esto nos orienta. Cuando hablamos de la espondiloartritis, estamos hablando de uveitis anterior a generalmente unilateral, obviamente después pueden tener episodios en ambos ojos. También en los pacientes con espondilitis anquilosante podemos encontrar inflamación de la mucosa del colon, el caso de la aorta, que puede ser insuficiencia aórtica, bloqueos dente. La apical bilateral progresiva es una manifestación muy rara, pero es bastante característica de los pacientes anquilosantes de larga data, que tienen fibrosis de los ápices pulmonares. Puede haber síntomas constitucionales también leves, sobre todo fatiga, sensación de malestar general. La osteoporosis, muy importante en estos pacientes, es multifactorial. En parte se cree que tiene que ver con la inflamación ósea, que vemos hoy en día, la podemos ver con la red de óseo, y por otro lado también con la inmovilidad de estos pacientes. Es bastante frecuente que los pacientes tengan osteoporosis y tener
fracturas, sobre todo fracturas cervicales con impactos de bajo grado. La espondilodicitis aséptica también es una manifestación extraarticular que podemos encontrar en los pacientes con espondilitis anquilosante, sobre todo en el nivel torácico medio, que nos da la duda y hay que realizar sí o sí la punción para descartar la espondilodicitis séptica, que también se puede encontrar en estos pacientes porque son pacientes que están monomoduladores. Bueno, el síndrome de Caudequina, en general secundario a fracturas, la subluxación en la artritis reumatoidea también la podemos ver, y como en todos los pacientes con patología inflamatoria crónica, amiloidosis. Bueno, para la espondilitis anquilosante en particular tenemos criterios de clasificación también. Como hablamos siempre en reumatología, los criterios que usamos nunca son diagnósticos, son criterios para clasificar pacientes, por lo general para los ensayos clínicos. No son criterios que usemos en el consultorio para diagnosticar un paciente, pero sí nos sirven para orientar para el diagnóstico. Los criterios clásicos de espondilitis anquilosante son los criterios unificados de Nueva York, que son viejísimos, se modificaron en el 2002, pero son de 1984 los originales, y tienen en cuenta lo que hablábamos del dolor lumbar inflamatorio, la limitación en los movimientos y la sacroileitis en radiografías, ¿sí? Que todavía usamos radiografías, aunque no es tan útil. Ahora vamos a ver que tenemos mejores cosas para diagnóstico más temprano. Y a la derecha lo que vemos es la clasificación de Nueva York de sacroileitis radiológica, que es lo que estamos viendo acá, el grado social normal, el grado 1 cuando es sospechosa. En el grado 2 ya tenemos algunos cambios más definidos, que pueden ser esclerosis, algunas erosiones en la sacroiliaca. Eh, y el grado 3 ya hay opciones definidas, esclerosis bien definida, puede haber achicamiento del espacio de la sacroiliaca o lo que parece es ensanchamiento. En esta foto se ve más pseudoensanchamiento porque tiene mucha erosión y parece más ancho el espacio articular. Y la 4 ya cuando está completamente anquilosada la sacroiliaca. Este tipo de clasificación ya ha demostrado que no tiene demasiada utilidad, si bien la seguimos usando para descripción de las radiografías en los pacientes, no tiene demasiada utilidad porque la concordancia entre los observadores es bajísima, incluso en los trabajos que se han hecho con médicos experimentados en espondiloartritis, tienen muy baja concordancia entre ellos cuando clasifican las radiografías de sacroiliaca. Sí, el grado 4 es el que todo el mundo está de acuerdo, pero todo el resto tiene muy baja concordancia. Así que hoy en día, digamos, si bien lo usamos, no es en lo que nos basamos para el diagnóstico. El examen físico de los pacientes con espondiloartritis se enfoca mucho en ver las limitaciones de movimiento que tiene el paciente. Por eso lo que estamos viendo acá, lo de arriba, donde le están midiendo la espalda, arriba a la izquierda, eso se llama test de Joubert. Es un test donde se mide a partir de la cresta ilíaca posterior superior, se traza una línea 10 centímetros para arriba, 5 para abajo, y se mide el paciente de pie y en la flexión máxima. Y si esta extensión es menos de 5 centímetros, ese es un test de Joubert patológico. ¿Sí? Habla de que hay una limitación en la movilidad antero-posterior de la columna. En la segunda imagen de arriba lo que vemos es la flexión lateral. O sea, el paciente parado, tratamos de que con la mano llegue flexionándose lateralmente lo más abajo posible y se mide la distancia al piso. Todas las mediciones se hacen 2 veces y se toma la que mejor pudo hacer el paciente. Se hace la distancia desde los dedos al piso de los dos lados para evaluar la flexión lateral. En la de arriba de más a la izquierda se está evaluando la expansión torácica. Bueno, en expiración y inspiración máxima se observa cuántos centímetros de diferencia hay. En la de abajo a la derecha lo que estamos viendo es la medición del trago pared, se llama, que es la distancia entre la pared hasta el trago de la oreja, que normalmente debería ser menor de 15 centímetros, y obviamente está aumentado en los pacientes que comienzan a tener una inclinación hacia adelante de la cabeza. Después en el medio vemos cómo se mide la rotación cervical. Bueno, ahí no lo están utilizando, pero esto se mide con un goniómetro, que es un instrumento que usamos para medir ángulos. Rotación hacia ambos lados, todo se hace 2 veces y se toma la mejor medición.
Y abajo el dibujo, lo que nos está mostrando son test para evaluar dolor sacroiliaco. En la más arriba es la técnica de Favere, que son las siglas de flexión, abducción y rotación externa. Eso generalmente en el paciente con sacroiliitis genera dolor. O la compresión lateral, que también puede generar dolor en el paciente con inflamación de sacroiliaco. Luego en la